Hoy vamos a sumergirnos en la vida de uno de los personajes más impactantes de la Biblia, Juan el Bautista. Un hombre del desierto, con un mensaje radical que sacudió las estructuras de poder de su tiempo. ¿Sabías que su valentía y sacrificio prepararon el camino para el Mesías? Te invitamos a descubrir cómo su vida cambió el curso de la historia. Desde su nacimiento milagroso, su mensaje de arrepentimiento, hasta su trágica muerte por la injusticia. Pero lo más sorprendente de todo, su legado sigue vivo hasta hoy. Si te apasiona la historia, la fe y el sacrificio, no olvides suscribirte al canal, darle like si te ha sorprendido esta historia y dejar tu comentario sobre lo que más te impactó. Y no olvides compartir este video con tus amigos para que más personas conozcan el mensaje de Juan el Bautista. Imagina un mundo lleno de oscuridad, de opresión, de esperanza rota. Israel estaba bajo el yugo del Imperio Romano, y el pueblo de Dios aguardaba la llegada del prometido Mesías. Era una época de desesperación, pero, en medio de ese caos, Dios decidió traer una luz inesperada. Y esa luz se llamaba Juan. Pero, ¿cómo nació este hombre que marcaría el camino para el Salvador del mundo? El relato comienza en un pequeño pueblo de Judea, donde vivían Zacarías e Isabel, dos personas justas, pero que, a pesar de su fe, vivían con el dolor de no poder tener hijos. Isabel era estéril, y ambos ya habían envejecido, resignados a la idea de que nunca serían padres. Pero en un día que parecía ser como cualquier otro, algo extraordinario ocurrió. Zacarías, un sacerdote del templo, entró a cumplir con su servicio, y en ese momento, el ángel Gabriel se le apareció. Le anunció que su esposa Isabel concebiría un hijo, que lo llamaría Juan, y que este niño tendría una misión divina: preparar el camino para el Mesías. Imagina la sorpresa de Zacarías. Un hombre que había visto muchas cosas en su vida, pero jamás algo tan increíble. A pesar de la promesa celestial, Zacarías dudó, y su falta de fe resultó en una consecuencia sorprendente: quedó mudo. Solo recobró la voz cuando el niño nació, confirmando que todo lo dicho por el ángel era cierto. Así, cuando Juan nació, el pueblo entero quedó asombrado. En ese momento, Zacarías, lleno del Espíritu Santo, profetizó sobre su hijo, diciendo que Juan sería el profeta del Altísimo, el precursor que iría delante del Señor para preparar a los corazones del pueblo. El nombre Juan, que significa Dios es misericordioso, no solo era una señal de la gracia de Dios, sino también un presagio de lo que vendría, un mensaje de arrepentimiento, de restauración, de purificación. El nacimiento de Juan fue el primer paso hacia la liberación que Israel tanto había esperado, y aunque la historia del niño parecía pequeña, su destino estaba marcado para algo mucho mayor. Pero, ¿qué pasaría con este niño? ¿Cómo se prepararía para la misión que había recibido? A medida que Juan crecía, el desierto lo esperaba, y ahí comenzaría su verdadera preparación. Pero esa es una historia para otro momento, una que te hará preguntarte cómo un hombre del desierto se convertiría en el precursor de algo tan grandioso. Desde su nacimiento, Juan el Bautista estuvo destinado a algo más grande que cualquier niño común. Mientras que muchos de su tiempo vivían sus vidas en las comodidades de la ciudad, Juan eligió el desierto. Y este no fue un desierto cualquiera, era un lugar apartado, austero, un espacio que le permitiría escuchar la voz de Dios sin distracciones. En un mundo lleno de ruido y expectativas, Juan decidió caminar por el camino menos transitado, no por capricho, sino por el llamado divino que latía en su corazón. El desierto, con su aire seco y su sol implacable, fue donde Juan comenzó a prepararse para la misión que se le había encomendado. Lejos de la vida fácil y llena de tentaciones de las ciudades, allí, en la soledad, encontró la claridad de lo que debía hacer. Se alimentaba de miel silvestre y langostas, viviendo una vida simple, sin lujos, sin adornos. Su vestimenta, hecha de pelo de camello, reflejaba su rechazo a las riquezas y a los placeres mundanos. Juan no necesitaba nada más que lo esencial porque sabía que su tarea era urgente y trascendental. Juan se convirtió en la voz que clama en el desierto, un hombre que no tenía miedo de hablar la verdad. Su mensaje era claro y directo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este no era un llamado fácil de escuchar. El arrepentimiento significaba cambiar de vida, abandonar viejas costumbres, abandonar el egoísmo y abrazar una nueva forma de vivir. Juan no solo predicaba,
él vivía lo que enseñaba. Y cuando las multitudes comenzaron a acudir a él, buscando su bautismo, comprendieron que lo que les ofrecía no era solo agua, sino una oportunidad de redención, de volver a empezar. Pero lo más impactante ocurrió cuando un hombre de Nazaret llegó al río Jordán. Jesús, el primo de Juan, se presentó ante él para ser bautizado. Para muchos, este fue un momento desconcertante. ¿Por qué un hombre sin pecado, el Hijo de Dios, necesitaría el bautismo de arrepentimiento? Pero Juan, con una humildad profunda, entendió el propósito divino. Este acto era necesario para cumplir la justicia. Al sumergir a Jesús en el agua, un signo celestial ocurrió. El Espíritu Santo descendió sobre él en forma de una paloma, y una voz desde el cielo proclamó: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Este bautismo fue más que un acto simbólico. Fue la confirmación pública de que Jesús era el Mesías, el Salvador del mundo. Mientras Juan veía esto, su misión como precursor estaba completa, y con humildad, cedió el escenario al hombre que había venido a redimir a la humanidad. Su trabajo había sido preparar el camino, y ahora, el Mesías podía comenzar su ministerio. Pero aunque la visión de Juan se había cumplido, su historia no terminaba aquí. Con el paso de los días, las multitudes no solo seguirían buscando el bautismo, sino también una profunda transformación de sus corazones. ¿Estaba preparado el pueblo para lo que vendría después? Solo el tiempo lo diría. Y en el horizonte, se avecinaban pruebas y desafíos que cambiarían el curso de la historia para siempre. A medida que las noticias sobre Juan el Bautista se esparcían por todo Judea, las multitudes empezaron a llegar al desierto, ansiosas por escuchar su mensaje. Aquellos que buscaban respuestas, que estaban cansados de la opresión romana y de la corrupción dentro de su propia sociedad, encontraron en Juan una voz que resonaba con verdad. Su llamado al arrepentimiento y su urgencia por la llegada del reino de Dios hicieron que muchos abandonaran la ciudad y se dirigieran al Jordán. Pero lo que las personas no esperaban era que Juan no solo predicara sobre un cambio interior, sino que también desafiara abiertamente a los poderes establecidos. «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado», repetía Juan, una frase que no solo llamaba al cambio individual, sino también a una transformación social y política. Su mensaje iba directo al corazón del pueblo, pero también a la raíz de los problemas de la sociedad. Los ricos, los poderosos, los líderes religiosos, todos serían responsables si no se arrepentían y vivían según los principios de justicia, amor y humildad que Dios exigía. Sin embargo, cuando los fariseos y saduceos, las principales facciones religiosas de la época, llegaron a escuchar a Juan, él los enfrentó con dureza. Los acusó de ser hipócritas, de vivir de acuerdo con las apariencias y de no buscar una verdadera transformación. Les dijo: «Generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Produzcan frutos dignos de arrepentimiento». Estas palabras desafiaban la estructura religiosa de la época, que se había alejado de la esencia de la ley de Dios. Juan no solo pedía un cambio de corazón, sino que criticaba una religión vacía, sin acción y sin compasión. Juan también predicaba un mensaje radical de justicia social. A aquellos que ya se habían acercado a él, les pedía que no solo cambiaran sus corazones, sino también sus comportamientos hacia los demás. Les decía a los ricos que compartieran con los pobres, a los cobradores de impuestos que no extorsionaran al pueblo, y a los soldados que fueran justos y no abusaran de su poder. Él no solo quería que las personas se arrepintieran, sino que vivieran una vida de integridad y generosidad. Su mensaje era radical porque desafiaba no solo las normas religiosas, sino también las normas sociales que mantenían a unos pocos en el poder mientras oprimían a la mayoría. Juan, con su vida austera y sus palabras de fuego, no temía enfrentar a quienes estaban en posiciones de poder. El desierto no solo era su hogar, sino también el lugar donde Dios lo había llamado a ser una voz firme que no se doblegaba ante los intereses políticos ni religiosos. Su papel como precursor del Mesías estaba claro: prepararía al pueblo no solo espiritualmente, sino también socialmente, para recibir al Salvador. Pero, aunque su mensaje encontraba eco en muchos, también lo hacía en las autoridades. Su popularidad crecía, y algunos temían que, si seguía predicando con esa fuerza, su influencia pudiera desestabilizar el orden establecido. ¿Estaban los poderosos de su tiempo listos para aceptar el mensaje de cambio radical de Juan?
El tiempo diría si las palabras de este hombre del desierto serían aceptadas o si las fuerzas del poder tratarían de silenciar su voz. Con la popularidad de Juan creciendo, y con un mensaje que desafiaba tanto a las autoridades religiosas como a las políticas, parecía que el pueblo estaba listo para algo grande. Pero la historia de Juan aún estaba lejos de su fin, y pronto un encuentro de proporciones divinas haría que su destino tomara un giro inesperado. La creciente popularidad de Juan el Bautista no pasó desapercibida. Mientras más gente acudía a él en busca de arrepentimiento y un cambio genuino, su voz se hizo más fuerte y su mensaje más desafiante. Pero con el poder viene el peligro, y las autoridades, tanto religiosas como políticas, empezaron a sentirse amenazadas por la influencia de este hombre del desierto. Uno de los primeros en sentir la presión fue Herodes Antipas, el tetrarca de Galilea, un hombre que gobernaba con mano de hierro en una región sometida por el Imperio Romano. Herodes, conocido por su naturaleza caprichosa y despiadada, estaba profundamente perturbado por la figura de Juan, cuya predicación no solo llamaba al arrepentimiento, sino que también ponía en evidencia la corrupción del poder y la falta de justicia. El mensaje de Juan era claro: ningún hombre, por rico o poderoso que fuera, estaba por encima de Dios. Pero lo que realmente desató la ira de Herodes fue la feroz crítica de Juan a su vida personal. Herodes había casado con Herodías, la esposa de su hermano Filipo, lo cual era un acto abiertamente inmoral según la ley judía. Juan no dudó en denunciar este pecado públicamente, enfrentando al gobernante con valentía. Le dijo, sin rodeos: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Estas palabras no solo fueron una reprimenda moral, sino también un desafío directo a la autoridad de Herodes. Herodes, aunque inquieto por las palabras de Juan, temía las repercusiones de ir contra un hombre tan popular entre el pueblo. Sabía que muchos consideraban a Juan un profeta, y que apresarlo podría desatar una rebelión. Sin embargo, no pudo soportar la vergüenza pública, y finalmente, bajo la presión de su esposa Herodías, quien deseaba ver a Juan silenciado, mandó arrestarlo y encarcelarlo en la fortaleza de Maqueronte, cerca del Mar Muerto. Aunque Herodes temía a Juan, también sentía una extraña fascinación por él. Juan, el Bautista, es un hombre justo y santo, decía Herodes, y le escuchaba con interés, aunque nunca tuvo la valentía de cambiar su vida. En sus momentos de incertidumbre, Herodes incluso pensaba en liberar a Juan. Pero la presión de su esposa y la amenaza de perder el control sobre su reino lo hicieron ceder. La prisión de Juan no fue el fin de su influencia. De hecho, su encarcelamiento solo aumentó la percepción de que era un hombre verdaderamente valiente, dispuesto a desafiar a las autoridades por la causa de la justicia. Sin embargo, el tiempo en la cárcel comenzó a hacer mella en Juan. Se preguntaba si realmente había hecho lo correcto, si había cumplido con su misión al señalar a Jesús como el Mesías. En su aislamiento, Juan envió a sus discípulos a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir, o esperamos a otro? La duda, aunque breve, mostró la humanidad de Juan, que, al igual que todos, tenía momentos de incertidumbre. Mientras tanto, las autoridades seguían inquietas por la figura de Juan. Aunque estaba tras las rejas, su mensaje seguía resonando. Había algo en su vida y en sus palabras que no podían ser ignoradas, y su encarcelamiento solo añadía una capa de misticismo a su figura. En el horizonte se cernía la tragedia, pues el destino de Juan estaba a punto de tomar un giro fatal que sellaría su lugar en la historia. La muerte de Juan el Bautista fue un golpe devastador, no solo para sus seguidores, sino también para todos aquellos que esperaban un cambio genuino en el pueblo de Israel. Su decapitación a manos de Herodes no solo significó el fin de una vida, sino también el fin de una voz profética que había desafiado a la corrupción religiosa y política de su tiempo. Sin embargo, a pesar de la brutalidad de su muerte, el legado de Juan nunca se desvaneció. Cuando sus discípulos recogieron su cuerpo y lo enterraron, el pueblo de Israel no solo lamentaba la pérdida de un hombre justo, sino también el sacrificio de alguien que había preparado el camino para algo mucho más grande. Juan había vivido para señalar a Jesús, para preparar al pueblo para el Mesías. Su muerte, aunque injusta, solo consolidó su rol como el último de los grandes profetas del Antiguo Testamento y el precursor del Salvador. Después de la muerte de Juan, el eco de su mensaje seguía resonando en las vidas de aquellos que le habían escuchado. Su llamado al arrepentimiento, a la purificación del corazón, a la justicia social,
se mantenía vivo. Las multitudes que habían acudido a él no lo habían hecho solo por curiosidad, lo hicieron porque su mensaje tocaba un lugar profundo dentro de ellos. Y aunque el hombre había sido silenciado, las semillas que había sembrado continuaron creciendo. Jesús, el primo de Juan y el Mesías prometido, no tardó en reconocer públicamente la grandeza de Juan. En el Evangelio de Mateo, Jesús dijo: «Entre los nacidos de mujer no se ha levantado uno mayor que Juan el Bautista». Esta declaración de Jesús no solo validaba el papel de Juan en la historia divina, sino que también mostraba la profundidad de su impacto en el plan de salvación. Juan había cumplido su misión con fidelidad, había preparado el camino para Jesús, había señalado al Cordero de Dios, y su sacrificio era el último acto de entrega antes de la revelación completa de la obra redentora de Cristo. El sacrificio de Juan el Bautista fue el preludio de lo que vendría. Así como Juan dio su vida por su fe en la justicia de Dios, Jesús también daría su vida para ofrecer esa justicia al mundo entero. La muerte de Juan no solo fue un acto de martirio, sino también un signo de lo que significa ser completamente fiel a la voluntad de Dios, incluso ante la muerte. En los años siguientes, el mensaje de Juan el Bautista no desaparecería. Su vida y su muerte dejaron una huella imborrable en aquellos que escucharon su llamado. Fue el puente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, el último profeta que abrió la puerta a la revelación completa de Dios en Jesucristo. Los seguidores de Jesús, al recordar a Juan, entendieron que su misión era solo el comienzo, que su sacrificio había sido necesario para que el reino de Dios se manifestara en su plenitud. Hoy, más de 2000 años después, el legado de Juan el Bautista sigue siendo relevante. Su vida nos llama a ser valientes, a hablar la verdad sin importar las consecuencias, a vivir con integridad y a preparar nuestros corazones para el encuentro con el Salvador. Al igual que él, todos estamos llamados a ser precursores, a preparar el camino para lo divino en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. La historia de Juan el Bautista no termina con su muerte. Al contrario, su muerte fue un testimonio de su fe y de la obra que Dios había comenzado a través de él. Su vida y su sacrificio continúan inspirando a todos los que buscan la verdad y la justicia, recordándonos que, aunque las sombras del mal puedan ganar terreno por un tiempo, la luz del reino de Dios siempre prevalecerá.